Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto al balance general. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes: entender qué es y para qué nos sirve el balance general, cuáles son sus características, revisaremos su estructura así como sus principales cuentas y finalmente pasaremos a revisar las formas de presentación así como ejemplos de cada una de ellas. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es y para qué nos sirve el balance general? El balance general, o también llamado estado de situación financiera por las NIF, es decir, por las normas internacionales de información financiera, consiste en un informe o en un reporte que expresa la situación financiera de una empresa a un corte de tiempo. Básicamente, este informe financiero lo que refleja es el estado financiero de una organización a un periodo determinado, que por lo general suele ser al cierre de un año, o incluso empresas suelen analizar su balance general en periodos de mayores plazos, como puede ser 3, 5 o incluso 10 años, para entender cómo ha cambiado el estado, la situación financiera de la empresa. Asimismo, el balance general básicamente podemos decir que consiste en una fotografía que expone la conformación de los activos, pasivos y patrimonio. Justamente mencionamos que se relaciona con una fotografía porque lo que muestra es una especie de captura del estado financiero de una empresa a través de demostrar la composición de los activos, pasivos y patrimonio de una organización. Esto es lo que le diferencia al balance general. Si bien otros estados financieros, como el estado de resultados, muestra los beneficios, ingresos, costos, gastos y demás desembolsos a los que ha recurrido una organización, o por ejemplo el flujo de efectivo demuestra cómo han variado las entradas y salidas del efectivo, el balance general lo que nos va a exponer son la conformación, la estructura de las cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio de una empresa. Son justamente la conformación de estos rubros los que nos van a poder indicar cómo está conformada o estructurada la inversión y el financiamiento de una empresa, y a través de ello entender en qué situación o en qué estado financiero se encuentra la organización. A fin de cuentas y en términos resumidos, el balance general sirve para tener una primera visión sobre la salud financiera de una empresa y de su estructura de inversión y financiamiento. Decimos que el balance general nos indica una primera visión porque evidentemente para conocer realmente a fondo o profundizar sobre el estado financiero o la salud financiera de una empresa, vamos a requerir llevar a cabo mayores análisis financieros. Sin embargo, simple y llanamente con esta captura, con esta fotografía que representa el balance general, vamos a tener una primera visión, una primera idea de cómo está la salud financiera de una organización. Y esto a través de que nos expone la estructura de inversión y financiamiento de la empresa. Cuando mencionamos estructura de inversión y financiamiento, nuevamente estamos haciendo alusión a los activos, pasivos y patrimonios de la organización. ¿Por qué? Porque el activo representa la inversión que tiene una empresa, ya sea el activo corriente y el activo no corriente van a representar la inversión de corto y de largo plazo de la empresa, es decir, si es que ha comprado maquinarias, activos intangibles o si bien ha invertido en el corto plazo, es decir, en la compra de inventarios, en ofrecer crédito en sus ventas o en mantener ciertos niveles de efectivos necesarios para un capital de trabajo y para asegurar la operación del negocio. Y en cambio, el financiamiento representa tanto la suma del pasivo como del patrimonio, que ambos representan mecanismos para conseguir fondos, para conseguir dinero que financiará la compra o la inversión de la empresa, es decir, a los activos de la organización. Ahora bien, pasemos a revisar 5 características, así como la fórmula en la que se basa el balance general. Una primera característica es, como ya revisamos, que el balance general es una fotografía, es una captura que muestra la situación financiera
en un periodo determinado, en un corte de tiempo. Mencionábamos que demuestra la situación financiera porque expone justamente la estructura de inversión, la estructura o cómo está compuesto los activos, así como la estructura de financiamiento, cómo están compuestos los pasivos y el patrimonio de una empresa. Y todo esto a un periodo determinado, a un corte de tiempo, es decir, podría ser al cierre de un año o, como ya mencionábamos, a 3 años, 5 años o 10 años. Todo esto para entender la evolución del estado financiero y de la salud financiera de una empresa. En segundo lugar, nuevamente, como ya mencionamos, representa la estructura de inversión y financiamiento de la empresa, porque a través del balance general podríamos notar que la empresa realiza más inversión en el corto que en el largo plazo, o que cuenta con mayores activos no corrientes que activos corrientes, por lo cual querría decir que realiza más inversiones de largo plazo que de corto plazo. Asimismo, en el financiamiento podríamos notar que la empresa recurre más a mecanismos de financiamiento con recursos ajenos, es decir, con pasivos o con agentes externos de la empresa, o que recurre más a recursos de financiamiento con recursos propios, es decir, con los agentes internos de la organización, como serían los inversionistas, socios, dueños o accionistas. Un tercer punto nos indica que expone cómo están conformadas las cuentas de la inversión, es decir, las cuentas del activo, y las cuentas del financiamiento, es decir, las cuentas del pasivo y del patrimonio. Si bien acabamos de revisar que a través del balance general podríamos entender que una empresa realiza mayor inversión en el corto o en el largo plazo, o que se financia preferentemente con recursos ajenos o recursos propios, también podemos realizar un análisis de las propias cuentas que componen la inversión y el financiamiento. Por ejemplo, la empresa en su inversión de corto plazo, es decir, en sus activos corrientes, prácticamente realiza mayor inversión en la compra de inventarios, o más bien prácticamente realiza mayor inversión otorgando crédito en las ventas a sus clientes. O por ejemplo, en la inversión de largo plazo, la empresa prefiere invertir en compra de maquinaria o de vehículos o de terrenos, o por otra parte en compra de activos intangibles. De igual manera, en las cuentas del financiamiento vamos a poder revisar aspectos como que en el financiamiento con recursos propios, es decir, con el patrimonio, la empresa prefiere financiarse o recurrir a instrumentos más que de capital que de reservas, o utilizar las propias utilidades retenidas. O podríamos revisar que la empresa en los instrumentos de financiamiento con recursos ajenos, es decir, en el pasivo, recurre preferentemente a emitir bonos antes que a financiarse a través de instituciones financieras. Todos estos aspectos nos van a dar información sobre cómo están conformadas las cuentas de la inversión y del financiamiento de una empresa. En cuarto lugar, mencionamos que el balance general es un estado financiero de largo plazo. A diferencia de otros estados financieros como el estado de resultados o el flujo de efectivo, que suelen ser analizados en el corto plazo, el flujo de efectivo, por sus grandes variaciones en cortos periodos de tiempo, justamente por la dinámica de entradas y salidas de efectivo, o el estado de resultados, justamente porque demuestra los resultados, los beneficios, la operación de un negocio en un periodo determinado. El balance general, en cambio, al exponer, al demostrar cuentas de la inversión y del financiamiento, que por lo general suele incluir en gran medida cuentas a largo plazo, este informe financiero por lo general es analizado mínimamente en un periodo de un año y normalmente en periodos de mayores plazos. Justamente porque al analizarlo a mayores plazos vamos a poder comprender de una mejor manera la evolución, el cambio en la salud financiera, en la estructura financiera de una empresa, a que si analizaríamos en cortos periodos de tiempo que no van a presentar grandes variaciones, principalmente en las cuentas de la inversión de largo plazo y del financiamiento de igual manera no corriente. Finalmente, una quinta característica es que el balance general nace de la ecuación contable, tanto para desarrollar el balance general, como también para analizar su estructura, tenemos que conocer la ecuación contable. Esta fórmula, que seguramente ya sabremos, se compone de que el activo, es decir, la inversión, es igual a la suma del pasivo más el patrimonio.
o más bien dicho, la inversión es igual al financiamiento. Y justamente ese es el sustento o la base de la ecuación contable, que toda inversión está sustentada en un financiamiento. Y al mencionar una ecuación contable, también podemos darnos cuenta que esta ecuación podemos despejarla o realizar los cambios, como por ejemplo podríamos decir que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Para entender de mejor manera el balance general, tenemos que llevar la ecuación contable tal como presentamos en la imagen en la diapositiva. El activo, la inversión, es igual al financiamiento, y el financiamiento se compone del pasivo más el patrimonio. De esta manera vamos a poder conocer cómo está compuesta la inversión de una empresa, así como cómo está financiada. Muy bien, financieros y financieras, y pasemos a revisar la que para nosotros es la parte fundamental para comprender la estructura, así como para analizar un balance general, y justamente es revisar cómo se compone la estructura de este informe financiero. Hasta este momento ya hemos revisado que un balance general presenta por un lado todas las cuentas de la inversión de una empresa, es decir, sus activos, y por otra parte, un balance general muestra de igual manera su financiamiento, es decir, sus pasivos y su patrimonio. Ahora, en esta imagen tenemos del lado izquierdo la inversión de una empresa y del lado derecho tenemos su financiamiento. La inversión, como vemos en la parte azul, está compuesta por los activos y el financiamiento está por una parte compuesta por el pasivo, que son los financiamientos o el financiamiento con recursos ajenos, y por otra parte el financiamiento con recursos propios, que representa el patrimonio. De igual manera, los activos, es decir, la inversión, está compuesta por una inversión corriente, es decir, los activos de corto plazo, y una inversión no corriente, es decir, los activos de largo plazo. El financiamiento con recursos ajenos, el pasivo, está compuesto por un pasivo corriente, es decir, de corto plazo, y un pasivo de largo plazo, es decir, el financiamiento no corriente. Ahora, entendamos cómo es la estructura de inversión y financiamiento de una empresa. En primer lugar, vemos que por el lado de los activos, como ya revisamos, se componen por inversiones de corto plazo como de largo plazo. Pero ¿cómo normalmente se financian los activos de corto plazo? Vemos que en su mayoría, si es que vemos tal como está la imagen, en su mayoría se financia a través de pasivos de corto plazo, y una leve proporción se financia a través de pasivos de largo plazo. Pero entendamos que siempre el activo de corto plazo se encuentra financiado a través de pasivos. No vemos que el patrimonio, es decir, el financiamiento con recursos propios, tenga participación en el activo de corto plazo. Y esto es justamente porque el patrimonio, es decir, los fondos de los dueños, inversionistas o accionistas de una empresa, ofrecen rendimientos a largo plazo. Es decir, si es que un inversionista deposita sus fondos en el capital de una empresa, lo que esperará es recuperar el capital invertido en el largo plazo. Por tanto, estos fondos la empresa utiliza para invertirlos en el largo plazo. Y justamente al invertirlos a largo plazo van a generar mayores rentabilidades que van a poder cumplir con las expectativas de rendimiento de los inversionistas, es decir, del patrimonio. Si es que una empresa utilizaría los fondos del patrimonio para la inversión de corto plazo, no va a generar los suficientes rendimientos para cumplir con las expectativas de rentabilidad de los inversionistas. Básicamente, aquí la empresa ya podría tener un problema dentro de su estructura de inversión y financiamiento, porque estaría utilizando fondos de largo plazo en la inversión de corto plazo. Ahora bien, vemos que el activo de corto plazo en su mayoría se encuentra financiado con pasivos de corto plazo. Sin embargo, hay una leve proporción de los activos de corto plazo que se financian con pasivos de largo plazo, y esto normalmente realizan las empresas para tener una brecha dentro de su liquidez, es decir, financian activos que se suponen que van a tener un retorno en el corto plazo, es decir, en periodos menores a un año, pero los financian con deuda, con financiamiento con recursos ajenos,
que tendrán que cancelar en el largo plazo. Y aunque van a recurrir a mayores costos de financiamiento, dado que siempre un financiamiento de corto plazo demanda un mayor costo de financiamiento, las empresas realizan esto para tener, como mencionamos, una brecha de liquidez, para no tener problemas con su capital de trabajo. Básicamente consistiría en un amortiguador. O de igual manera, a veces realizan esto para financiar activos que se suponen que son de corto plazo, pero que van a tener alguna funcionalidad en el largo plazo. Como por ejemplo, comprar inventario que va a ser utilizado no para procesarlo, no para fabricar productos finales, sino simple y llanamente para tenerlos de exposición, es decir, a largo plazo. En esos casos, estos activos que supuestamente al ser de inventario serían de corto plazo, se los financiaría con largo plazo. Ahora, por otra parte, veamos que la inversión no corriente, es decir, los activos de largo plazo, están financiados por una parte con recursos ajenos de largo plazo, como por otra parte por patrimonio, es decir, recursos propios que de igual manera siempre serán de largo plazo. Es evidente, los activos de largo plazo van a tener rentabilidad, van a tener recuperación de su costo al largo plazo. Por tanto, se requieren fondos que puedan ser cancelados, obligaciones que puedan ser cancelados de igual manera de largo plazo. Y en este punto podemos notar lo que ya mencionábamos. Por una parte, el activo no corriente está financiada con pasivos de largo plazo y por otra parte, el activo no corriente está financiada por patrimonio. Básicamente, un dueño, un inversionista, cuando pone una empresa en el mercado, va a utilizar su patrimonio para comprar los activos de largo plazo y va a endeudarse con recursos ajenos para financiar sus activos de corto plazo. A final de cuentas, tenemos que darnos cuenta que toda esa estructura se basa en que la inversión es igual al financiamiento. Es decir, el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Perfecto. Y ahora que ya conocemos muy bien la estructura de un balance general, pasemos a revisar sus cuentas básicas. A ver, por el lado del activo tenemos que entender que principalmente existe una forma de clasificar tanto el activo corriente como el activo no corriente. Por el lado del activo corriente, normalmente se lo clasifica, al menos en finanzas, por el disponible, el exigible y el realizable. Esto se encuentra en forma descendente por su disponibilidad del dinero o de lo invertido. En primer lugar, empezamos con el disponible. Aquí estamos haciendo referencias a cuentas que se pueden recuperar, que se puede acceder a lo invertido en periodos prácticamente inmediatos, es decir, entre 0 y 30 días como máximo, como puede ser el efectivo, es decir, todas esas cuentas correspondientes a caja, a bancos y al mismo efectivo que tenga la empresa, a inversiones disponibles para la venta, es decir, ciertas inversiones que suelen realizar las empresas para generar un rendimiento, un interés con el efectivo que no está utilizando y que los pueden disponer para la venta en cualquier momento. Por lo tanto, podrían recuperar el dinero prácticamente de manera instantánea. Y otros tipos de inversiones que son los mantenidos hasta el vencimiento, tal como vemos en esta parte de aquí. Aquí esta empresa ha comprado, por ejemplo, bonos calificados BBB, es decir, que tienen un mediano riesgo. Y básicamente, al ser mantenidos hasta la venta, no están tan disponibles como los que son disponibles para la venta, como dice su nombre, pero de igual manera la empresa puede recuperar el dinero mantenido porque se supone que las inversiones mantenidas hasta la venta son realizadas a periodos muy cortos, porque justamente se entiende que se recurren a estas inversiones para generar intereses con el efectivo no utilizado, pero de igual manera se le mantiene como una salvaguardia para cuando la empresa requiera de efectivo o de liquidez. En segundo lugar, tenemos la clasificación de cuentas del exigible, que como su nombre lo menciona, son cuentas que la empresa puede exigir su cobranza para recuperar el dinero o para recuperar el efectivo. Dentro de estas cuentas, básicamente lo que vamos a encontrar son justamente cuentas que tiene la empresa pendientes por cobrar, como por ejemplo cuentas por cobrar a clientes
o documentos por cobrar a clientes, la diferencia normalmente entre las cuentas y los documentos es que los documentos tienen un mayor grado de formalidad, es decir, representan un menor riesgo. Por ejemplo, una cuenta se le abre normalmente a cualquier cliente para concederle créditos, pero un documento es algo más formal, un poco más legalizado y cuenta con más cláusulas en las cuales se define el cumplimiento del crédito. Y de igual manera otras cuentas por cobrar que tenga la empresa, que la diferencia de las otras cuentas con las cuentas y documentos por cobrar a clientes es que estas otras cuentas por cobrar no pertenecen a la operación del negocio. Por ejemplo, si es que una empresa vende refrigeradoras, justamente estas cuentas y documentos por cobrar que tenga la organización serán por cobrar las refrigeradoras que ha vendido, pero estas otras cuentas no corresponden a la operación, a la actividad de la organización, como podría ser un préstamo que se pudo haber realizado a un empleado de la organización o algún préstamo pendiente por cobrar a cualquier agente interno o externo de la empresa, pero que no corresponda a la operación del negocio, y recordemos que todo esto es al corto plazo. Finalmente, algo que también se tiene que conocer es que, como bien mencionamos, el disponible son cuentas que una empresa puede disponer del dinero en periodos normalmente hasta de 30 días. El exigible, en cambio, representan cuentas que se puede disponer del dinero en periodos entre 30 y 90 días normalmente. Finalmente, la última clasificación dentro de las cuentas del activo corriente son los inventarios, que como por su nombre lo dice, es realizable, es decir, la empresa los puede realizar, los puede meter a producción para generar productos finales. Estos tendrán que ser vendidos a crédito, tendrán que ser cobradas estas cuentas y finalmente generarán el efectivo. Dentro del realizable vamos a poder encontrar todos los inventarios que tenga una empresa, inventarios tanto de materia prima, de repuestos, suministros, otros tipos de inventarios, así como también aquellos que los tienen en bodega, en proceso o en producción y que los tienen también como producto final o inventario final. Algo que vale la pena destacar es que normalmente en el activo corriente muchas empresas suelen también tener cuentas relacionadas a los pagos anticipados. Estas cuentas representan, como por su nombre lo dice, pagos anticipados que ha realizado una organización. Por ejemplo, digamos que una empresa tiene una gran cantidad de efectivo en este momento y desea adelantar los pagos que tiene que realizar, por ejemplo, correspondiente al arrendamiento de su nave industrial. Entonces podría cancelar los arrendamientos de aquí a 10 meses. Esto se convierte en un activo y no en un gasto momentáneo, debido a que la empresa, si bien ha cancelado su valor, todavía no lo ha consumido, por tanto lo tiene pendiente de consumir. Ahora bien, los pagos anticipados, ¿en qué categoría entrarían dentro del disponible, exigible o realizable? Algunos autores lo suelen incluir dentro del exigible justamente por su naturaleza de que consiste en pagos que la empresa tiene que exigir, que ha realizado en este momento, pero que los puede exigir en un futuro, que tienen que ser cumplidos. Y otros financieros, en cambio, suelen apartar los pagos anticipados en otra cuenta aparte de estas tres para no alterar la información financiera de una empresa correspondiente a estos tres principales rubros de una operación, que son el disponible, exigible y realizable. Todo esto que acabamos de revisar con respecto al activo corriente. Acabamos de revisar que cada una de estas categorías se encuentran ordenadas en función de su liquidez, de en qué momento puede disponer una empresa: el disponible de 0 a 30 días, el exigible de 30 a 90 días porque tiene que exigir, tiene que realizar la gestión de cobranza, y el realizable normalmente en periodos superiores a 90 días pero de corto plazo, es decir, no más de un año, y se demora más justamente porque tiene que pasar el proceso productivo de producción, de venta y de cobranza del crédito. Ahora bien, con respecto al activo no corriente, podríamos encontrar dos tipos de cuentas dentro de justamente la estructura de inversión de largo plazo, las cuales serían la propiedad, planta y equipo, que aquí básicamente entrarían aquellas maquinarias, vehículos, terrenos, edificios, bienes muebles, equipos de computación, etc. Es decir, básicamente todo lo que entraría dentro de la categoría de propiedad, planta o equipo. Y de igual manera sus respectivas depreciaciones.
Y una segunda cuenta que podríamos encontrar son otros activos no corrientes que podría recurrir una organización, como son los activos intangibles, es decir, software, marcas, patentes, etc. Y otros activos de largo plazo, como nuevamente podrían ser préstamos que tendría que cobrar una empresa, pero ya no de corto plazo, sino más bien de largo plazo. Por el lado del financiamiento, en este punto no se suele encontrar clasificaciones tal como tenemos en el activo, sino más bien lo que se suele ordenar normalmente son las cuentas en función de su monto, tal como vemos aquí, las encontramos en función del valor a cancelar del financiamiento, y por el lado del patrimonio, en cambio, los encontramos en función de su calidad. Pasemos a revisar primero los pasivos y luego el patrimonio. Por el lado del pasivo, si bien, como ya mencionamos, no encontramos una clasificación como sí tenemos en el activo corriente, podemos también pasar a repasar las principales cuentas que componen el pasivo corriente. En primer lugar, vemos las cuentas por pagar a proveedores. Estas simple y llanamente consisten en obligaciones que tiene la empresa a pagar por los inventarios comprados justamente a sus diferentes proveedores. En segundo lugar, podríamos encontrar acumulaciones. Estas cuentas normalmente se refieren a sueldos o demás indemnizaciones o rubros que se tienen que pagar en términos de salarios, sueldos, liquidaciones, etcétera, a los colaboradores de una empresa, como podrían ser beneficios sociales o de igual manera sueldos atrasados. También podemos encontrar cuentas por pagar al Estado, como por ejemplo ciertos tributos, ciertas tasas o ciertas contribuciones especiales que tienen un vencimiento de corto plazo. Asimismo, podríamos encontrar una categoría de cuenta respectivamente a otras cuentas por pagar. Recordemos que siempre que encontremos cuentas que se refieren a otras cuentas, tanto en el activo como en el financiamiento, se refieren a cuentas que no pertenecen a la operación del negocio. Si bien las cuentas por pagar pertenecen a la operación del negocio porque son para comprar inventario, las acumulaciones se refieren a los colaboradores de la empresa y las cuentas por pagar al Estado de igual manera rubros que se tienen que acceder para justamente solventar o cumplir con las leyes o normativas con el Estado para el funcionamiento de la organización. En cambio, estas otras cuentas por pagar podrían ser, por ejemplo, préstamos que ha sacado la organización con agentes externos, ya que esto es del pasivo, pero utilizado no para financiar la operación, sino por ejemplo podría ser un evento navideño o ciertos tipos de viajes o recompensaciones para la organización. De igual manera, esta empresa no presenta valores, pero hay dos cuentas que se deberían revisar, que es el pasivo financiero corriente, es decir, cuando una empresa accede a préstamos o créditos de corto plazo con instituciones financieras. En este caso, esta empresa no se está financiando al corto plazo con instituciones financieras, sino más bien con acumulaciones y cuentas por cobrar a proveedores, como también por cuentas por pagar al Estado y otros tipos de cuenta, y bonos emitidos a corto plazo, los llamados bonos emitidos de caja. Estos bonos son emitidos por la empresa, es decir, para conseguir fondos de financiamiento. En cambio, este bono que tenemos acá son bonos comprados por la empresa, es decir, la empresa compró bonos de otra organización para invertir en el corto plazo el exceso de efectivo para generar de momento interés y no tener el efectivo de manera improductiva. Por el lado del pasivo no corriente podemos encontrar nuevamente acumulaciones, en este caso de largo plazo. Por lo general, acumulaciones de largo plazo se suelen referir a cuentas grandes, como puede ser la cancelación de jubilaciones, indemnizaciones o liquidaciones a un empleado, y de igual manera pasivo financiero no corriente, es decir, en este caso créditos, préstamos que tenga una empresa con instituciones financieras, con un banco, pero a largo plazo. De igual manera, podríamos conseguir bonos emitidos, pero a largo plazo, ya no a corto plazo, así como otras cuentas, nuevamente como cuentas por pagar al Estado, pero que sean de largo plazo, o cuentas a pagar a proveedores que hayan ofrecido un financiamiento, aunque no es normal, pero que puedan haber ofrecido un financiamiento de largo plazo, es decir, periodos mayores a un año. Finalmente, en el lado del patrimonio, como ya habíamos mencionado, se debe clasificar en función de su calidad, ya no tanto en función de sus montos como si ordenábamos en el pasivo, sino más bien ahora en función de su calidad. ¿Y a qué nos referimos con la calidad?
simple y llanamente a la confianza a la que se refiere cada una de las siguientes cuentas. El capital es la forma de financiar una empresa con recursos propios de mejor calidad, que garantiza una mejor confianza, porque el capital se entiende que no puede ser retirado de la empresa fácilmente porque ya se encuentra financiando principalmente cuentas de la inversión de largo plazo. En cambio, las reservas no representan un mismo nivel de la calidad, ya que las reservas se entiende que son cuentas que pueden ser retiradas de la empresa. Y finalmente, las ganancias retenidas o las utilidades, que también se suelen colocar, las utilidades generadas en el periodo. En este caso, se entienden que estas ganancias retenidas van a ser repartidas en forma de dividendos a los inversionistas o dueños de la empresa, y por tanto tienen un menor nivel de calidad o confianza, no tan elevado como el capital, que no puede ser retirado, no tan elevado como las reservas, que sí pueden ser retiradas, pero no de una forma tan inmediata o tan sencilla como sí son las utilidades, y finalmente, como ya mencionamos, las ganancias retenidas. Un punto que quisiéramos aclarar es que el balance general que acabamos de revisar es un balance general resumido, que es normalmente cómo se presenta la información financiera con respecto a la estructura financiera de una empresa. Sin embargo, podríamos encontrar un balance general mucho más detallado, como por ejemplo vamos a ver aquí. Lo vamos a minimizar para que nos demos cuenta del nivel de detalle al que puede llegar un balance general, y podemos encontrar cuentas muy específicas sobre cada uno de las diferentes estructuras del balance general, como por ejemplo cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a compañías relacionadas, cuentas por cobrar a clientes locales. También podríamos encontrar a clientes del exterior y etcétera. Y así podríamos encontrar diferentes estructuras o niveles de detalle de cada una de las cuentas que hemos revisado. Por ejemplo, aquí en inventarios veamos, podemos encontrar mercaderías en tránsito, de materia prima, en proceso, terminados, de suministros y herramientas, el deterioro que ha tenido los inventarios, etcétera. De igual manera, podemos encontrar un nivel de detalle en cada una de la estructura de financiamiento, como por ejemplo en los pasivos corrientes podemos encontrar cuentas relacionadas con cuentas por pagar a no relacionados locales, a no relacionados del exterior, a compañías relacionadas, e incluso en el patrimonio podríamos encontrar mayor nivel de detalle, nuevamente reflejado por ejemplo en utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, resultados acumulados por adopción de primera vez de las NIF o otros resultados integrales, etc. Cada una de estas cuentas pueden ser revisadas en su concepto y son utilizadas de diferente manera dependiendo de la operación de un negocio. Por ejemplo, empresas que se dedican a la ganadería suelen tener cuentas reflejadas a la compra de animales, como podrían ser vacas, justamente porque esa es su operación del negocio. Y como mencionábamos, cada una de estas cuentas podrían ser revisadas en los manuales de las NIF o de las NIC, es decir, de las normas internacionales de información financiera o de las normas internacionales de contabilidad. O caso contrario, podrían ser revisadas normalmente en las páginas web de la superintendencia de cada uno de los países. Sin embargo, para nuestro caso es suficiente entender la estructura y las cuentas del balance general como acabamos de revisar en el punto anterior. Pero tenemos que conocer que en ciertas ocasiones nos podemos topar con un balance general que presente la información en mayor detalle. Normalmente los contadores lo que suelen es entregar el balance general, toda esta información a un gran nivel de detalle, como ya revisamos en el punto anterior, más simplificado, que representaría de igual manera la misma información porque no podrían cambiar sus valores. Muy bien, financieros y financieras, y un punto final que deberíamos revisar, pero que lo vamos a explicar de forma muy rápida y sencilla, justamente porque es fácil de entender, es que un balance general puede ser presentado de dos maneras, de una forma de cuenta y de una manera de reporte, o también llamada manera de informe. Básicamente, estas dos formas de presentar este informe financiero van a exponer exactamente la misma información. En lo único en que se diferencian es en la forma de colocar las cuentas. Por ejemplo,
Aquí, este que estamos revisando es un balance general presentado en forma de cuenta. Revisemos que del lado izquierdo tenemos todas las cuentas que representan la inversión de una empresa. Y del lado derecho tenemos en cambio todas las cuentas que representan la información del financiamiento de una organización. De esta manera podríamos ver que se cumpliría con la ecuación contable. Del lado izquierdo el activo es igual al financiamiento, es decir, a la suma del pasivo con el patrimonio. Y de igual manera, otra forma de presentar el balance general, hagámoslo por un momento pequeño para que se pueda destacar, es en forma de informe o de reporte. En este caso, simple y llanamente tenemos una sola columna. Ya no presentamos del lado izquierdo la información de la inversión de la empresa y del lado derecho la información del financiamiento de la organización, sino aquí tenemos un solo informe. De esta manera, normalmente es como se suele presentar un balance general. Esta manera, en cambio, la forma de cuenta suele ser utilizada más bien desde una perspectiva académica de aprendizaje para entender en primera instancia cómo funciona y cuál es la estructura de un balance general, porque es mucho más sencillo entender un balance general cuando tenemos del lado izquierdo la inversión y del lado derecho el financiamiento, cumpliéndose la ecuación contable. Sin embargo, las empresas suelen normalmente utilizar el balance general en forma de informe. Aquí, como mencionamos, básicamente lo que vamos a encontrar es exactamente la misma información de la empresa. Es decir, vamos a tener tanto el activo corriente como no corriente y de igual manera el financiamiento, pasivo corriente y no corriente, como el patrimonio, y vamos a conseguir las mismas cuentas. Ustedes pueden ver que el activo, por ejemplo, el activo total es exactamente igual a la forma de cuenta que a la forma de reporte. Entonces, eso sería por nuestra parte. De igual manera, como mencionábamos, íbamos a presentar ejemplos del balance general. Todo lo que hemos venido revisando básicamente ya es el ejemplo que revisamos de este informe financiero. Aquí encontramos, por ejemplo, información financiera de los últimos 3 años, en este caso es de una empresa real de nacionalidad ecuatoriana y cuya operación se encuentra en el mercado de embutidos. Eso ha sido todo por nuestra parte, financieros y financieras. Esperamos que este video les haya gustado y en especial que les haya sido de mucha utilidad. En la descripción del video van a poder encontrar un enlace que les va a dirigir a la página web de Somos Finanzas y específicamente a un post que tenemos sobre el balance general. Ahí van a poder encontrar todavía más información, mejores ejemplos y un mayor detalle de todas las cuentas como estábamos revisando en el punto anterior. De igual manera, no olviden que siempre estamos muy atentos y gustosos a responder sus inquietudes o dudas. Por tanto, si tienen cualquiera de ellas, no duden en escribirnos en la caja de comentarios que nosotros estaremos listos para responder sus preguntas en el menor tiempo posible. Eso ha sido todo por nuestra parte. No olviden suscribirse al canal, darle un buen me gusta al video y nos vemos en el siguiente capítulo.